Muy bien, como lo discutimos en el curso anterior de esta serie, el curso de probabilidad nivel básico, allá mencionábamos que el insumo principal de cualquier proyecto de ciencia de datos y machine learning son los datos. Pero el gran reto al que nos tenemos que enfrentar al momento de procesar datos es que esos datos tienen un cierto grado de incertidumbre. Entonces, por ejemplo, cuando estamos usando un modelo de lenguaje para generar texto, lo que hace ese modelo es intentar predecir la siguiente palabra que sea más probable de acuerdo a esa secuencia de texto que recibe el modelo a la entrada. Si por ejemplo estamos clasificando una imagen, entonces lo que hace el modelo es asignarle a esa imagen la categoría más probable. Si estamos, por ejemplo, intentando predecir temperatura en un lugar determinado y en un instante de tiempo determinado, pues esa temperatura que predice el modelo tiene un cierto rango de error cuando lo comparamos con la temperatura real. Entonces, en cualquier proyecto de ciencia de datos y machine learning, siempre vamos a tener esa incertidumbre y, por tanto, como lo mencionábamos en el curso anterior, resulta fundamental conocer herramientas de probabilidad para poder extraer información relevante de estos datos. Y una herramienta que es muy usada cuando estamos procesando esos datos son las distribuciones de probabilidad. Entonces, esas distribuciones de probabilidad nos permiten cuantificar ese grado de incertidumbre que hay en los datos, ponerle un número a ese grado de incertidumbre. A eso me refiero con cuantificar. Entonces, la idea en este primer módulo del curso es comenzar precisamente dando una introducción a lo que son estas distribuciones de probabilidad. Entonces, en esta primera lección vamos a comenzar entendiendo qué es una variable aleatoria y qué son las variables aleatorias discretas y continuas. Y este concepto de las variables aleatorias pues es precisamente el punto de partida que nos va a permitir posteriormente entender qué son las distribuciones de probabilidad. Entonces, para entender qué son estas variables aleatorias, vamos a partir ahora de algunos ejemplos intuitivos muy sencillos, a partir de los cuales vamos a dar luego al final de la lección una definición formal de lo que es una variable aleatoria y de los tipos de variables aleatorias que podemos tener. Entonces comencemos con un primer ejemplo intuitivo. Supongamos que en un proyecto determinado nos interesa caracterizar a un grupo de personas en términos de su altura. Entonces recolectamos información de diferentes personas y consignamos esos datos correspondientes a las diferentes alturas que tienen esas personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, esa variable altura, que es la que estamos extrayendo para nuestro proyecto, no es una variable totalmente predecible. Es decir, que con antelación nosotros no podemos decir, o el modelo que construyamos o la técnica que utilicemos no va a poder determinar con antelación cada persona qué altura va a tener. Vamos a tener, digamos, niveles de altura en un cierto rango, pero vamos a tener igualmente un nivel de incertidumbre porque no sabremos exactamente, con total precisión y total certeza, determinar la altura exacta que va a tener una persona. Por eso tenemos que recolectar los datos. Entonces, ahí tenemos precisamente un grado de incertidumbre. Si, por ejemplo, vamos a analizar la temperatura en un lugar específico o, por ejemplo, queremos crear un modelo que prediga la temperatura a futuro, entonces recolectamos para un cierto número de horas, recolectamos la información o los datos de la temperatura en ese lugar. Entonces obtenemos datos de 16.2, 18.1, 19.5, etcétera, temperaturas medidas en grados centígrados. Si construimos un modelo para que con esta información prediga, por ejemplo, la temperatura en la siguiente hora después del registro inicial, pues ese modelo nos va a predecir muy probablemente una temperatura cercana a estos valores, pero si comparamos esa temperatura predicha con la temperatura real en ese momento y en ese lugar específico, pues habrá un margen de error, lo cual quiere decir que esta temperatura no es del todo predecible, tiene un rango de incertidumbre y por tanto ahí implícitamente tiene que haber un componente probabilístico. Ahora miremos otro tipo de problemas. Supongamos que vamos a construir un clasificador, un modelo de machine learning que va a aceptar a la entrada un email que tiene un cierto contenido, que tiene un cierto texto, y a la salida la idea es que el modelo prediga si ese email es no spam o spam. En realidad este modelo lo que nos va a entregar a la salida es qué tan probable que este email de entrada sea de spam o sea no spam. Es decir, que nos va a entregar un número asociado a cada uno de estos valores. Entonces nos puede decir, por ejemplo, existe un 5% de probabilidad de que
ese mensaje de entrada sea no spam y existe un 95% de probabilidades de que el mensaje sea spam. Acá cuando decimos que tenemos una probabilidad asociada a cada categoría, lo que estamos es cuantificando precisamente esa incertidumbre usando técnicas de probabilidad, pero en ningún caso vamos a tener una probabilidad del 100% de que el mensaje sea spam o no spam. Ahí está precisamente ese grado de incertidumbre. Y miremos un cuarto ejemplo. Tenemos, digamos, un modelo de Machine Learning que va a clasificar imágenes médicas. Entonces tenemos acá una imagen del corazón, una imagen de ecocardiografía y el modelo de alguna forma extrae características de esa imagen y la idea es que la clasifique en una de estas 4 categorías, que nos diga si esa imagen corresponde a una persona que no tiene ninguna enfermedad cardíaca, vamos a decir que la categoría es normal, o que tiene uno de estos 3 niveles de anomalía o de enfermedad. Vamos a decir que la categoría puede ser anormal nivel 1, anormal nivel 2, anormal nivel 3. Entonces, a la salida realmente el modelo en una implementación real, lo que va a decirnos es, por ejemplo, existe un 80% de probabilidades de que esa imagen corresponda a una persona sana, normal, pero estos niveles de anomalía van a tener también un cierto rango de probabilidad. Entonces existe, por ejemplo, un 5% de probabilidad que la persona tenga una anomalía nivel 1, un 5% de probabilidad de que la anomalía sea nivel 2 y un 10% de que la anomalía sea nivel 3. Entonces no vamos a tener nunca un 100% de certeza de que la persona, por ejemplo, va a estar en la categoría normal. Siempre va a haber un rango de incertidumbre. Pero acá los elementos importantes que quiero resaltar, porque la idea es que estos ejemplos los vamos a asociar precisamente al concepto de variable aleatoria, acá tenemos en cada ejemplo unos elementos en común. Entonces tenemos en el caso de las alturas, tenemos un grupo de personas con diferentes alturas, entonces hablamos del espacio muestral. Recordemos que el espacio muestral, como lo vimos en el curso de probabilidad nivel básico, lo vamos a denotar con la letra omega. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados que podemos tener en un experimento determinado, en un proyecto determinado cuando estemos procesando datos. En este caso entonces son todas las diferentes personas que tomamos para nuestro experimento en el cual estamos midiendo la altura. Entonces ese espacio muestral va a ser la altura de cada una de esas personas. Y como resultado de esto, entonces después de analizar ese espacio muestral, ¿qué es lo que estamos extrayendo? En este caso particular, unos valores numéricos que son las alturas que estamos midiendo. Estos son los valores numéricos que estamos obteniendo. Entonces partimos de un espacio muestral y a cada una de estas situaciones o a cada una de estas personas o a cada uno de estos eventos, ese es el término que venimos utilizando acá en probabilidad, a cada uno de esos posibles resultados lo llamamos evento y cada uno de estos eventos va a tener un valor numérico asociado. ¿El evento qué es? Una persona con una altura determinada y el valor numérico entonces es la altura correspondiente a esa persona. Si vamos al caso de la temperatura, entonces recolectamos 7 valores de temperatura. Nuestro espacio muestral omega son las temperaturas que medimos en un lugar específico y como resultado de ese espacio muestral, ¿qué estamos extrayendo? Unos valores numéricos, unos números que corresponden precisamente a las 7 mediciones de temperatura que realizamos. Entonces partimos de un espacio de eventos, de una serie de eventos y para cada evento tenemos un número correspondiente. En el caso del sistema de clasificación de email entre spam o no spam, entonces nuestro espacio muestral pues son los posibles resultados que nos puede arrojar el modelo de Machine Learning, que es email no spam, el que está acá en color verde, y el email spam que está en color rojo. Entonces lo que arrojaría a la salida del modelo idealmente sería una categoría 0 si por ejemplo el mensaje es no spam y una categoría 1 si el mensaje es spam. Entonces acá tenemos también un número. Y si hacemos algo similar con el clasificador de imágenes cardíacas, entonces teníamos 4 posibles categorías: normal, anormal nivel 1, anormal nivel 2 y anormal nivel 3. Ese sería nuestro espacio muestral, las posibles categorías, y entonces esas categorías las podemos codificar con números y por tanto
Acá lo que hacemos es representar cada evento de este espacio muestral como un número. Entonces asignamos el número 0, por ejemplo, a la categoría normal, el número 1 a la categoría anormal nivel 1, el número 2 a la anormal nivel 2 y el número 3 a la anormal nivel 3. Y ahí tenemos entonces algunos elementos en común. Partimos de un espacio muestral de unos eventos y llegamos a una representación numérica de esos eventos. Entonces, con base en esto, ya podemos definir lo que es una variable aleatoria. Entonces, una variable aleatoria es una función, esa función la vamos a llamar x, y esa función nos permite mapear, es decir, transformar qué cosas o pasar de qué a qué. Pasar de eventos, de un evento en el espacio muestral a un número. Y la notación que vamos a usar es esta. Entonces, este x es la función, que no siempre vamos a conocer esa función, digamos, desde el punto de vista matemático, no vamos a encontrar siempre una ecuación. Acá esto es más que todo una definición, pero entonces esta es la función que se denomina también entonces la variable aleatoria, que es x. Esa función mapea cada evento, entonces esa función tiene como argumento de entrada el evento. Entonces el evento puede ser, por ejemplo, una persona. El evento puede ser un mensaje de email, spam o no spam. El evento puede ser una imagen normal o anormal. El evento puede ser una medición de temperatura. Y acá entonces esta flecha lo que nos indica es el mapeo. Entonces vamos a partir de un evento. Ese evento lo pasamos por esta función, que es lo que nos interesa acá, que se conoce como la variable aleatoria. Y ¿qué nos arroja? Nos arroja un número real. Esta R se refiere precisamente a que es un número real. Entonces el número real puede ser una altura de la persona, 1,75, 1,77, o puede ser, por ejemplo, una temperatura, 5.8 grados, o puede ser una categoría, en ese caso el número es entero, categoría 0, categoría 1, o puede ser la categoría de la imagen médica, entonces categoría 0, 1, 2 o 3, pero en últimas eso es lo que es una variable aleatoria. Entonces toma ese evento y lo mapea a un número, y ese número es un número real. Teniendo claro este concepto sencillo de lo que es una variable aleatoria, hablemos de los dos tipos de variables aleatorias que vamos a tener en ciencia de datos y machine learning y que en general podemos tener en la probabilidad. Entonces tenemos variables aleatorias discretas. Acá veíamos que el número que me arroja la función, entonces acá lo que hace el mapeo, lo que toma el evento y hace el mapeo, es precisamente la variable aleatoria que hemos venido llamando x, y como resultado, ¿qué nos arroja en este caso del clasificador de email spam? Nos arroja un valor de 0 o un valor de 1. Son números discretos, son cantidades discretas, en este caso son números enteros. Entonces ahí tenemos precisamente una variable aleatoria discreta que nos arroja números discretos a la salida, y lo mismo ocurre acá cuando queríamos clasificar la imagen médica. Entonces acá tenemos la variable aleatoria, la función que transforma las categorías de la imagen normal o anormales a un número, y ese número observemos que puede ser o 0 o 1 o 2 o 3. Es un número entero, es decir, es un rango discreto de valores numéricos, y por tanto en estos dos primeros ejemplos estamos hablando de variables aleatorias discretas. Y en los otros dos ejemplos, cuando medíamos la altura de cada persona, entonces la variable aleatoria lo que hace es tomar la medición y la convierte en un número, y el número observemos que puede tener cantidades decimales, 1,57, 1,60, 1,74, 1,75. entonces acá tenemos un rango continuo de valores que nos puede generar esa variable aleatoria, y por tanto esta variable aleatoria x es una variable aleatoria continua. Lo mismo ocurre con la temperatura. Entonces tomamos el espacio de eventos o el espacio muestral, medimos en cada instante de tiempo la temperatura y obtenemos un rango continuo de valores, 14,3, 14,2, 18,1, 20,1, etcétera, etcétera. Entonces esa variable aleatoria x que hace el mapeo de los eventos a esas temperaturas medidas nos genera un rango continuo de valores, y por tanto es una variable aleatoria continua. En resumen, entonces tenemos dos posibles tipos de variables aleatorias, continuas y discretas. Y entonces ya tenemos en este punto el concepto sencillo de lo que es una variable aleatoria, que como vimos es simplemente una función
que nos toma posibles eventos que vamos a obtener en nuestro experimento o que van a contener nuestros datos, y esos eventos entonces esa función los convierte en números. Esa función entonces es precisamente la variable aleatoria, y esos números que genera la variable aleatoria pueden ser discretos o continuos, y por tanto decimos que podemos tener variables aleatorias discretas o continuas. Y acá es importante resaltar ese término aleatoria, porque lo que hemos venido diciendo es que nuestros datos tienen un grado de incertidumbre. Entonces, un término que se utiliza precisamente para referirnos a esa incertidumbre es el término aleatorio, y por tanto decimos no simplemente que es una variable continua o discreta, sino que es una variable aleatoria que tiene algún grado de incertidumbre, que no son totalmente predecibles y por tanto que son además de eso gobernadas por las leyes de la probabilidad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la distribución de probabilidad lo que hace es asignar una probabilidad de ocurrencia, es decir, un número entre 0 y 1 o un valor entre 0 y 100%, que es la probabilidad. Eso es lo que hacen las distribuciones de probabilidad. Entonces toman la variable aleatoria y le asignan un número entre 0 y 1 a los diferentes valores que alcanza la variable aleatoria. Entonces estas variables aleatorias son precisamente el punto de partida para poder entender las funciones de distribución de probabilidad o las distribuciones de probabilidad, de las cuales vamos a hacer una introducción precisamente en la próxima lección.